No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. Casualidades las justas, o en este caso coincidentes en el tiempo, pues si hace unas semanas hablábamos de la serie Un caballero de Moscú, en la que se contaba la historia de la Unión Soviética a través de un hotel destacando las sombras del régimen, ahora le toca el turno a una novela gráfica titulada Hotel Florida, en el que se hace un recorrido por la España del siglo XX desde su inauguración hasta su desaparición, pues pasó a convertirse en el edificio de Galerías Preciados, siendo adquirido por el empresario Pepín Fernández y reconvirtiéndose posteriormente en el Corte Inglés. Aunque hay que decir que, claro, este hotel desapareció cuando se derribó para construir Galerías Preciados. El caso es que el Hotel Florida ha sido creado por el tándem formado por la doble Santa, Carlos Santa Cecilia y Antonia Santolaya, un cómic de Norma Editorial. La historia se desarrolla a través de los ojos de Tina, una chica que busca trabajo en la gran ciudad, en un hotel por el que pasó, curiosamente, la florinata de la cultura, pues se hospedó en él, por ejemplo, el mítico Charles Chaplin o el escritor de, por ejemplo, En el amor y en la guerra o El viejo y el mar, es decir, Ernest Hemingway, un hombre que estuvo en todas las épocas en España, en la República, durante la Guerra Civil y durante la dictadura, por lo que se entiende que en España vivió medianamente bien o se le trató de una manera adecuada. En cuanto a célebres mujeres, nos encontramos con nada más y nada menos que Clara Campoamor, gran impulsora del sufragio femenino frente a muchos políticos de corte progresista que veían con malos ojos que las mujeres pudieran votar porque iban a hacer caso a su confesor. También apareció por allí Concha Espina, una gran escritora española que por solo un solo voto se quedó sin el Premio Nobel de Literatura. Por otra parte, esta novela gráfica de carácter documental nos cuenta la reunión de los altos cargos de la República, muchos de ellos de la masonería, que se encargaron de promover la persecución religiosa y política y desencadenaron de alguna manera la Guerra Civil Española, razón por la cual tuvieron que exiliarse de España con la dictadura de Franco. En el apartado de curiosidades nos quedamos con dos. La primera tuvo lugar cuando la periodista Josefina Carabias se coló en el hotel para denunciar las malas condiciones laborales de sus empleados, mientras que la segunda tiene que ver con nada más y nada menos que John Dos Passos, excelente escritor y autor de una novela que hemos tenido la suerte de comentar en este programa y por supuesto de leer, Manhattan Transfer. Y es que este señor, este gran escritor estadounidense, se desencantó rápidamente de la República al descubrir que el comunismo hizo desaparecer, es decir, mató a su gran amigo y traductor de su obra al español, Pepe Robles. La figura a destacar en cuanto a valores es el personaje ficticio de Tina, que nos invita a reflexionar sobre el valor de la fidelidad a una empresa, en este caso que podría entenderse también como el de la lealtad. Finalmente nos quedamos con ese vuelo a vista de pájaro de uno de los escritores más maravillosos que hay. Nos estamos refiriendo al actor del Principito, Exupéry, del que yo me he leído varios de sus libros y siempre los he disfrutado, pero vamos, El Principito es una auténtica maravilla y todos nos quedamos con esa frase que lo esencial es invisible a los ojos. No se pierdan, por tanto, este cómic documental titulado Hotel Florida.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas. Y en una semana marcada por el apagón, las linternas, las velas, los productos descongelados, los trenes parados y, por supuesto, la nueva noche de los transistores, nosotros dejamos a un lado este apagón informativo por parte de algunas instituciones políticas y les hablamos de los estrenos de esta semana, empezando por una bonita historia sobre inmigración. Que desde luego se ha hecho desde muchos puntos de vista. Nos estamos refiriendo a la historia de Suleimán. También regresa Marvel con una historia un poco gamberrilla como los Thunderbolt, y por supuesto en Críticas en un Minuto recomendamos y seguimos recomendando el musical Bernadette de Lourdes, una gran historia que puede verse en cines. Y por supuesto, no pueden perderse la entrevista que tendremos con Rubén de la Prida, que nos va a hablar nada más y nada menos que de Martin Scorsese. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llegan nada más y nada menos que Rayos, Truenos y Centellas, los Thunderbolt en cartelera. Y es que si hace unos años el Escuadrón Suicida de DC nos sorprendió a todos, donde esta compañía dio la campanada ofreciéndonos la historia de un grupo marginal que tenía que cumplir una misión al estilo de 12 sobre el patíbulo y capitaneado por Harley Quinn, una historia que funcionó bastante bien en cartelera, que disfrutamos muchísimo, que no era una historia de superhéroes para niños, sino una historia más bien para adultos, que merecía mucho la pena y que a todos nos sorprendió. Pues bien, en esta ocasión Marvel le devuelve la jugada con nada más y nada menos que con los Thunderbolt, de la mano del director Jake Schreiber, donde participan actores de la talla de David Harbour o Florence Pugh. Florence Pugh la recordamos por La chica del tambor, una serie de televisión que estaba muy bien basada en las novelas de John le Carré. También la recordamos por ser la hermana espía de Natasha Romanoff, y en esta ocasión forma parte de un equipo de marginados del mundo de los superhéroes que tienen que unirse para cumplir su misión. El argumento es bastante particular, como habrán podido imaginar por lo que les estamos contando. Un grupo de supervillanos poco convencional es reclutado para hacer misiones para el gobierno. Yelena Belova, Bucky Barnes, es decir, el gran amigo del Capitán América, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker. Después de verse atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado. Y nosotros tenemos las declaraciones para Europa Press de Jake Schreiber, que de alguna manera nos dan las claves de lo que nos vamos a encontrar en esta película tan particular de Marvel, que no tiene nada que ver con la Patrulla X ni con los Vengadores o por ejemplo los Cuatro Fantásticos, así que está más bien destinado a un público más adulto. Y estas fueron las declaraciones. Este señor ha señalado que para el equipo abordar esos temas más profundos u oscuros, como los de la salud mental o el trauma, no tenía tanto que ver con aliviar un estigma o lanzar un mensaje
como en encontrar una historia interna que contar que fuera algo personal tanto para la gente que lo escribió como para él mismo y los propios actores. De la misma manera, Schreyer no considera que la desilusión patente de los personajes de la película, tan distinta de la actitud de los héroes clásicos, sea un reflejo consciente de la sociedad actual. No creo que lo hiciéramos con esa razón, ha valorado, aunque admitiendo que dado que uno vive la época que vive, es natural que algo de esa realidad se filtre en esta producción. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El cine francés parece un profundo conocedor de la realidad multicultural desde su perspectiva más agria, con el aumento de la delincuencia y la implantación de la Sharia islámica en algunos barrios de Francia, donde la mujer es considerada una ciudadana de tercera, hasta el lado más positivo como el rejuvenecimiento poblacional y la riqueza que supone el encuentro entre culturas. El cineasta Boris Lokine, autor de 3 películas, incluida esta, nos ofrece una historia singular en la que el director sigue a su protagonista por las calles de París en su recorrido como repartidor a domicilio, es decir, rider, encontrándose con todo tipo de clientes. La obra en cuestión responde al título de La historia de Suleimán. Su director tiene un manejo muy bueno del encuadre, como ese momento en el que sitúa la cámara en un lugar alejado en el que el protagonista aparece en la distancia, mostrándonos la pequeñez del ser humano y sobre todo su sensación de indefensión ante una realidad que le supera, o cuando ofrece contrapicados para mostrar su abatimiento. La mayor virtud de esta película es la naturalidad de los personajes en una historia que transmite verosimilitud, pues la mayoría de los actores no son profesionales. Es más, el protagonista le dice a un activista político de izquierdas que se deje de mensajes políticos y le ayude a conseguir sus papeles sin mentiras, en una de las cintas más ponderadas que hemos podido ver sobre la inmigración en los últimos años, pues el realizador no carga la mano en la brutalidad policial, sino mostrando a los policías como personas que se conmueven y que tienen que cumplir con su deber, pero siendo flexibles con la situación de indefensión de esas personas. Esta producción permite el diálogo interreligioso al mostrar el lado más positivo de la fe islámica en una escena de gran belleza en la que el chico y la chica hablan de su vida, encomendándose a Alá. La otra virtud es el final abierto que te parte el alma y que invita a la reflexión. Esta producción destaca por la riqueza de puntos de vista que ofrece, como esa persona que por miedo no permite que el repartidor entre en su casa, o ese ciudadano francés que acoge, atendiendo a su dignidad por 3 minutos, pero de corazón, a ese chico, a ese repartidor. O cuando vemos que un ciudadano africano le da una paliza a nuestro protagonista y se aprovecha de este por su situación de irregularidad sin pagar su trabajo, sin pagar el trabajo realizado, o ese momento en el que personas altruistas ofrecen comida a ciudadanos subsaharianos. Esta producción viene avalada por haber ganado 4 premios César, entre ellos el de Mejor Actor Revelación para el guineano Abu Sangare. Además, esta película ha participado en la sección Certain Regard del Festival de Cannes 2024, ganando el premio del jurado y el premio al mejor actor. Por último, esta cinta denuncia el maltrato que se le da a estos repartidores a domicilio, al mostrar que si esa realidad ya es dura de por sí cuando se tienen todos los papeles en regla, imagínense cuando se te considera ilegal y no tienes derecho absolutamente a nada. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Analizar los hechos históricos, los hechos pasados desde la óptica del presente puede ser un tanto complicado y de alguna manera se puede tergiversar la verdad. El caso es que se estrena Callara, una cinta para toda la familia,
Kayara es la historia de una guerrera del Imperio Inca, en una producción peruana del cineasta César Celada, en la que se cuenta la historia de una joven inca que sueña con unirse a un grupo de mensajeros chasqui, compuesto exclusivamente por hombres. La heroína desafía las tradiciones y las normas de género para perseguir su ambición contra viento y marea. Y es que, claro, este argumento no tiene sentido en esa época. Podemos decir que esta es una producción que de alguna manera habla de la historia del Imperio Inca, que siempre puede ser muy muy interesante, pero podemos decir que es una especie de Mulan en versión hispanoamericana. La forma de venderlo es, yo creo, el error de la distribuidora de esta película, porque analiza la realidad desde otro punto de vista bastante equivocado. Pues ya sabemos que el Imperio Inca mejoró considerablemente con la llegada de los españoles, y de hecho el mestizaje se produjo de manera natural y muy muy rápida, y de hecho tenemos un intelectual de la época de hace 500 años que podemos decir que es archiconocido, el Inca Garcilaso, un gran escritor que nació en ese lugar y que de alguna manera pues nos trajo algo realmente positivo. El caso es que también podemos hacer un comentario positivo de la producción, porque la página web de Cine 21 pues analizan siempre con bastante acierto e inteligencia, y de alguna manera nos dan las claves de lo que nos vamos a encontrar en esta historia. Aporta un mensaje sobre igualdad y la perseverancia, y acerca al público la riqueza cultural del Imperio Inca. Cuenta con un ritmo ágil que evita caer en momentos muertos. La estructura narrativa recuerda a clásicos de la animación como Mulan, donde una heroína debe superar barreras sociales para alcanzar su destino. Kayara, como muchos protagonistas de este tipo de relatos, oculta su identidad para infiltrarse en un mundo masculino, acompañada de un entrañable cuy, conejillo de Indias, que aporta dosis de humor y ternura. Dicho esto, esta es la película de la familia de esta semana. La nota exótica de la semana la pone Mi novia otaku. Se trata de una producción que pudo verse en el Festival de Sundance y que se ha rodado en Caracas, pero dada la crisis que hay en ese país, donde gobierna Maduro con mano de hierro, pues por lo visto los productores tuvieron que hacer una campaña de crowdfunding para poder completarla. La dirección ha corrido a cargo de Edio Raven, que nos ofrece una historia titulada, como decíamos, Mi novia otaku, en la que se cuenta la historia de Manuel, que debe elegir entre el deseo de su madre de que estudie en Oxford o su pasión por el manga. Cuando conoce a Eugenia, una fan de este arte que ama su trabajo, se enfrenta a un dilema: si seguir sus sueños o cumplir con su deber. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto.
marketing en Internet es esencial. Prestigia Online te ofrece todo tipo de servicios. Dale sentido a nuestra presencia. Nos ocupamos de Internet para que tú puedas ocuparte de tu negocio. Entra en prestigia.es. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Lighthouse Distribution se caracteriza por ofrecer productos operísticos de alta calidad de imagen, llevando el teatro al cine y suprimiendo los descansos propios de este arte a precios asequibles para ser vistos en pantalla grande. En esta ocasión, Bernadette de Lourdes, el musical, es su nueva apuesta, que ha roto la taquilla francesa con nada más y nada menos que 400.000 espectadores. Desde Le Monde a Le Figaro, la crítica gala ha valorado muy positivamente esta producción que nada tiene que envidiar a Broadway. La historia gira en torno a una chica aparentemente problemática porque afirma haber visto a una misteriosa mujer que parece ser la Virgen María ante la incredulidad de las autoridades y de su propia familia. El timón de la puesta en escena lo ha llevado Serge Denoncourt, que ha sido el encargado de crear espectáculos de Eros Ramazzotti, siendo colaborador del Circo del Sol, mientras que la directora de este musical ha sido Isabelle Julian, que envuelve al público, a pesar de su formato teatral, con diálogos ágiles y rápidos, ofreciendo números musicales bastante emotivos. Este musical de carácter dramático va en la línea de Los Miserables, salvando las distancias y con un elenco limitado, donde la profundidad y el dinamismo van de la mano. El pasado mes de enero de 2025, este espectáculo musical fue presentado en Italia como parte de las celebraciones del Jubileo ante el Papa. Uno de los números musicales más potentes de este musical es el del dueto formado por su padre y por su madre, interpretado por los actores Sara Caillibot y David Van, respectivamente, y de un marcado y profundo carácter social. La segunda parte del musical nos ofrece bellas escenas en las que se percibe la buena disposición del sacerdote a querer a la niña, intentando defender el testimonio de una adolescente sincera e inocente, recordando a esos buenos sacerdotes que dan la vida por los feligreses. El encuentro más emocionante, sin duda, es aquel de esa sana relación entre padre e hija, interpretado por Emma como la valiente y dulce Bernadette, capaz de tocar la fibra sensible y que retrata esas situaciones familiares que todos hemos vivido desde el prisma del perdón y del amor, y que hace acto de presencia en el día a día a pesar de algún momento de tensión. La canción final tiene una intención evangelizadora, recordándonos la idea de construir un mundo mejor confiando en el poder milagroso de nuestra Madre, la Virgen María, y esta frase del musical lo dice todo. Difundid que para ser amado hay que arriesgarse a amar sin jamás renunciar. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de libro YouTube, ideal para dar la batalla Cine y Libertad con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana viste al estilo italiano. Hay quien dice que lleva siempre una pistola, por supuesto de juguete y en su bolsillo, y que escribe mientras disfruta de un cappuccino delicioso. Responde al nombre de la Prida, Rubén de la Prida, y es el autor de Los 10 Mandamientos de Martin Scorsese de Alianza Editorial. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Encantado de estar aquí, una vez más. ¿Cómo un español se mete con un italiano que habla inglés con acento americano? Ya, la verdad es que son ganas de complicarse la vida. Sí. Pero, pues, como digo en el prólogo del libro, la idea de este libro surgió sin buscarlo y sin venir a cuento, como todas las cosas grandes de la vida. Yo llamé a Alianza por otro asunto que no tenía nada que ver con esto y después de una hora hablando de cine y de libros y de música con quien sería el editor del libro, con Diego Blasco, pues decidimos que teníamos una idea de libro.
le hicimos la propuesta a Alianza y al final pues salió para adelante, porque la verdad es que el cine de Scorsese siempre había movido algo muy profundo dentro de mí, y en cierto modo en este libro exploro eso, pues que conecta no solo conmigo, sino con tanta y tanta gente que se siente atraída y fascinada por el cine, por las imágenes, por las historias y los personajes de este italoamericano. El lenguaje que utiliza es bastante ágil, se resulta muy entretenido el ensayo. Yo creo que por la forma de estar escrito y por lo bien documentado que está y la cantidad de detalles que cuenta, te ha costado un buen tiempo prepararlo y escribirlo, supongo. Pues la preparación, en esto, como en todas las cosas, cuando uno lleva algo dentro, eso me decía también Diego, el editor, decía, tú este libro lo tenías dentro, y tenía razón. Yo quería hablar de muchas cosas de las que hablo en ese libro, porque habrás visto, Víctor, que no es un libro solo de cine. Tomo el pretexto del cine para hablar de tantas cosas, para hablar de arte, para hablar de política, para hablar de religión. Siempre, como tú dices, trato de estar bien documentado sobre lo que hablo. Pero es algo que yo tenía adentro, era un modo de sacar, hacer este libro era un modo de sacar, de expresar tantas cosas que yo llevaba, tanto respecto del cine y en particular respecto del cine de Scorsese, como por ejemplo de la historia de los Estados Unidos o del catolicismo. Entonces, pues me puse Alianza medio un año y es el tiempo que tuve para escribirlo. Sí, bueno, ha tenido que ser, supongo, una contrarreloj, y supongo que también has tenido que disfrutar bastante de ello. El libro lo divide en 10 capítulos en referencia a la fe de Scorsese, pero cambiando el sentido de algunos de los mandamientos que nos dio Dios y relacionándonos con su cine. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, fíjate, la estructura del libro, la verdad es que salió un poco sola, porque algo que siempre me había impactado del libro de Scorsese, que siempre me había seducido y a la vez me había inquietado mucho, era que Scorsese tiene una profunda impronta católica en su personalidad, pero también en su cine. Basta con ver Malas Calles. Malas Calles está llena de guiños al catolicismo, desde el principio al fin, pero también su ópera prima, 2 películas antes de Malas Calles, Who is That Knocking at My Door, recoge la misma temática, y todo su cine tiene ese pozo religioso, ese pozo de catolicismo, de lo que yo he llamado en otro lugar catolicismo atragantado. Es decir, para Scorsese el catolicismo es una cara y una cruz. Una cara, la parte positiva, que es pues una pertenencia identitaria, que es unas costumbres, que es un modo de ver el mundo y la vida que tiene una profundidad y una antropología en el fondo que le hace mirar pues a la mayor parte de sus personajes con muchísimo cariño, y por otra parte una cruz que se expresa en modo de obsesión, en modo de culpa, etc. Y esto lo dice el propio Scorsese: All my life has been movies and religion, nothing else. Y de esa frase surge la estructura del libro, surgen los 10 capítulos, habitualmente, muy a menudo al menos, en forma de transgresión o inversión de, como tú has dicho, los mandamientos del Decálogo que nos da Dios en el Sinaí. Y él en su vida privada es una persona religiosa, y también me gustaría saber si su madre está muy influenciado en o influencia mucho su cine, o estaba presente también cuando él rodaba películas, porque viendo una de las fotos daba esa impresión. Él es, como decía, muy católico. Otra cosa es que sea practicante o no, ¿no? Sí. Y yo creo que aquí su fe, si uno ve sus 2 películas del díptico católico, tiene un díptico católico muy evidente, que son La última tentación de Cristo y Silencio. Son 2 películas en las que él trata de resolver una incógnita que le plantea esa fe que él tiene, que dice, vale, los mandamientos están muy bien, el amor que Cristo predica me convence, pero ¿y esto cómo se vive en nuestro mundo? ¿Cómo se puede vivir en nuestra sociedad? Y esa es una pregunta que le ha costado toda una filmografía resolver, y ya pues después de Silencio hizo varias entrevistas, alguna con el jesuita Antonio Espadaro, muy amigo del Papa, en la que él dice, bueno, pues ahora ya todo es gracia, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido también a través del cine, a través del arte, él ha descubierto su propia identidad y su propia fe como católico. Y a la segunda pregunta, respecto de la madre, él estaba haciendo Kundun cuando hizo su madre. Algunos meten Kundun como la tercera película de un tríptico religioso. Yo creo que es otra cosa, Kundun.
Pero sí que es verdad que él dice, bueno, quise hacer Kundun porque mi madre me enseñó la cara buena de la religión. Esa cara que ama a todos, esa cara que siempre tiene una sonrisa, esa cara que perdona. Y en efecto, su madre estaba muy a menudo en los rodajes, a veces, bueno, desde su primera película, la primera película de Scorsese, el segundo plano de esa película muestra a la madre de Scorsese amasando. Es decir, su madre está desde el principio hasta que fallece, ya digo, en torno a Kundun, muchas veces haciendo de madre de mafioso que cocina para los mafiosos, como en efecto era que Catherine Scorsese cocinaba durante los rodajes para el equipo de Scorsese. Sí, y con respecto a la fe, tenemos una película que sufre mucha crítica, que a mí me resulta un poco desagradable, que es La última tentación de Jesucristo. Tenemos Silencio, que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Yo he hablado con mucha gente y muchos le gustaba mucho, a otros le parecía una película horrible con respecto a la fe. Yo creo que es una lucha de fe en un mundo complicadísimo como tenía que ser el mundo de Japón, con el tema de el bloqueo a otras culturas. Y luego también creo recordar que Scorsese se quería sacar la espina de estas dos películas haciendo como una película, como tú dices, llena de gracia, como si tuviese pensado rodar alguna película de esta temática en breve plazo de tiempo. Sí. Scorsese desde el comienzo, bueno, su gran mentor, que es Heike Manoogian, que era el profesor de cine en la Universidad de Nueva York, y luego su otro mentor, que fue John Cassavetes, el padre del cine independiente americano, le animaron mucho a hablar de lo que sabía. ¿Y de qué sabía Scorsese? Él sabía de las calles de Little Italy, de las calles del Bajo Manhattan, y sabía de religión, y de eso habla. Cuando La última tentación de Cristo es una película, es verdad, muy transgresora. Yo creo que también fue una película muy malentendida, una película que muchísimos vieron, criticaron, juzgaron, quisieron quemar algún cine sin haberla visto. Y es verdad que es una película, pues, o sea, si nos ponemos desde el prisma dogmático, no es una película que tenga un perfecto rigor dogmático en todos sus puntos. En muchos sí, pero no en todos. Pero es una película importante para el catolicismo y para la representación de Jesucristo. Scorsese lo cuenta, dice, ¿qué me pasaba a mí? Que yo veía esas películas de Cristo, todas las que vinieron antes que él, menos una que él salva, que es el Evangelio según San Mateo de Pasolini, que Sí. pues yo creo que es una obra de arte indiscutible. Y él decía, salvo esa película, todas las demás películas de Cristo reforzaban mucho su divinidad, y la de Pasolini es ambigua. Yo lo que quería era subrayar su humanidad. Y eso lo hace. Y fíjate, Víctor, que la gente que 15 años antes estaba tirando cócteles Molotov a los cines, 15 años después aplaudió La Pasión de Cristo. Pero La Pasión de Cristo, que tiene esos flashbacks, ¿no?, que son una profunda humanización de la persona de Cristo, tiene esa música con elementos tribales de Palestina, tiene esa estética visual tan rugosa, todos esos elementos ya los había puesto Scorsese en La última tentación de Cristo. Es una película que abre camino, nos guste o no, que entiendo que pueda no gustar, pero es una película que abre caminos estéticos que no existían antes para la representación de Jesucristo, y que él hace, y lo dice de modo honesto, para conocer mejor a Jesús, más allá de que se equivoque o de que algunas cosas... Bueno, hay que verla hasta el final, ¿eh? El problema de La última tentación de Cristo es que hay que verla hasta el último plano, que es una de las pocas representaciones de un Cristo sonriente que nos ha dado toda la historia del arte. Sonriente porque acaba de llevar a cabo la redención de los hombres y él lo sabe. Sí. Y Hombre, la verdad que es que yo no me acuerdo, porque es que a mí me resultaba muy espesa para ver, y también la vi con, yo qué sé, con 17, 18 años, a lo mejor en televisión, y a mí no, pues no me llegaba. Es verdad que lo que ha llegado después, gracias a eso, las películas que han llegado después han mostrado a un Jesucristo muy cercano a la gente, como la serie de Chosen, aunque tenga sus fallos, que también los tiene, las de Jesús de Nazaret, incluso algunas series televisivas también de la BBC o mejor dicho, de la RAI, también incluso han mostrado esa parte humana, combinándola con la divina, lo que la hacía mucho más llevadera y mucho más entendible a lo que todos entendemos por un Dios cercano, que es quien es Jesucristo, claro. Claro, The Chosen, por ejemplo, hubiera sido imposible seguramente si La última tentación de Cristo no hubiera abierto ese camino estético. Esto lo explico y lo defiendo en el libro.
porque estoy convencido de que es así. Y luego, Silencio, a ver, es una película realmente tremendamente profunda, porque al final, Scorsese tiene un problema básico en toda su filmografía que dice, ¿cómo articulo yo la ley de la calle y la ley de Dios? A mí me han predicado en la iglesia la ley de Dios, pues yo he salido de la Catedral de San Patricio, allí en el Bajo Manhattan, y he visto gente pegarse. ¿Y esto cómo lo articulo? Yo quiero vivir una cosa, pero la otra... Y esos tiempos de los jesuitas en el Japón en el 17, que retrata Silencio, no son tan distintos de los nuestros. Es un mundo hostil, es un mundo que casi ha perdido la esperanza, y Scorsese dice, ¿cómo vivir esos mandamientos cuando uno es débil, como el personaje de Kichijiro? Sí. Y al final llega a la conclusión de que, claro, de eso que decía Reinero Cantalamessa, ¿no? El predicador durante tantos años de Juan Pablo II y de Ratzinger, que el catolicismo es la única religión donde uno no pregunta qué puedo yo hacer por Dios, sino donde Dios es el que se te adelanta y hace por ti y te da su gracia. Y además, con ese tipo de torturas que salen en la película, es que cualquiera aguanta, porque vamos a suponer que tú puedas aguantar una tortura de un día, triturado, que te hagan barbaridades, pero durante días lo que le pasaba a alguno de los personajes, que eso era para pegarse un tiro que imposible de soportar, vamos. Claro, y ahí Scorsese recoge pues estos relatos del tipo La leyenda del santo bebedor y dice, la gracia de Dios y su misericordia es más importante que tu vida, es más importante que tus faltas, te está acompañando, y al final ese mismo personaje, Kichijiro, que vende al sacerdote o vende a los sacerdotes, que traiciona a toda su familia, que apostata tantas veces, acaba siendo llevado preso por razón de su fe. Dios también tiene esa paciencia, ¿no? Sí. Y eso se muestra muy bien. Tiene esa paciencia siempre que la persona en última instancia no reniegue. Y yo creo que eso está muy bien retratado en esta película. Y luego, en efecto, como decías, Víctor, quiere hacer, va a producir una serie sobre los santos y querría hacer una vida de Jesús basada en el mismo autor, en una novela del mismo autor de Silencio, Susaku Endo, un católico japonés. Sí. Yo espero que todavía tenga fuerzas para hacerla, porque de verdad que sería un gozo ver otra película de Jesús que creo que quiera ambientar en la época actual, ¿no? O sea, que Jesús y los apóstoles lleven trajes, en fin. Sería muy interesante que fuera su legado cinematográfico. Sí. ¿No? Yo la verdad que a Martin Scorsese, como tengo que decir que yo lo he descubierto como de atrás hacia adelante, o por la edad, pues quizás a lo mejor eran películas muy violentas que no me interesaban tanto, o que había otras que me resultaban más atractivas. Entonces, si una de las primeras películas que has visto ha sido Taxi Driver, y están todo el día hablando de Taxi Driver, en los telediarios están todo el día hablando de la película, pero a lo mejor 10 años después el director de Taxi Driver, y a mí Taxi Driver no me gusta la historia, porque es una historia muy dura, muy demasiado... Sí, es dura, sí. Fuerte, entonces te dejaba como diciendo, yo para ver sufrimiento, para ver a este personaje que crees que es el protagonista y acaba siendo peor que cuando empieza, dices, mira, vamos a dejarlo. Y entonces ya poco a poco he ido conociendo sus mejores películas, y tengo así un ranking, y tú me dices, me vas diciendo qué te parece. Mi ranking más o menos sería uno de los nuestros, El color del dinero, que me gusta mucho, Los asesinos de la luna, por ejemplo, El aviador. Hay dos que me gustan mucho, pero creo que son un plagio, que son El cabo del miedo e Infiltrado. No sé qué opinas. No son un plagio, son un remake. Pero, sí, pero por ejemplo, al original, en ambos casos. El Cabo del Mal puede ser que mejore a la versión protagonizada por Robert Mitchum. Pero, por ejemplo, Infiltrado, yo llegué a escuchar, me acuerdo perfectamente, que estuvieron hablando muy bien de la película, que a mí me parece un peliculón, ¿eh? Pero llamó una señora que había visto la versión coreana y decía, miren ustedes, de verdad que a mí me gusta Martin Scorsese, pero ha copiado plano a plano todo lo de la película de la versión coreana, y cuando la vi lo pasé realmente mal, porque estaba diciendo, pero si es que esto la acababa de ver el día anterior, que la pusieron por lo visto en televisión, la versión en la que se inspiró Martin Scorsese. Sí, a ver, a mí me gustan mucho las dos. Yo hubiera hecho otra lista, quizá. No sé si hubiera empezado por Goodfellas, pero la hubiera puesto en mis tres primeras, porque uno de los nuestros es sin duda... Sí, para mí es la mejor, esa es la mejor. Clave, sí. Clave. Yo hubiera metido en esta lista sin duda alguna Toro Salvaje.
El color del dinero me parece una película muy infravalorada y es maravillosa. Yo hubiera metido Toro Salvaje, hubiera metido El Rey de la Comedia, que es una película muy olvidada y tremendamente actual y posiblemente, el propio Scorsese lo dice, posiblemente la mejor interpretación de Robert De Niro en toda su vida. Bueno, y hubiera dicho otros respecto a Infiltrados, hombre, yo creo... A ver, copias plano a plano de una película solo hay una, hasta donde yo sé, de un modo tan literal, que es Psicosis de Gus Van Sant, ¿no? Que copia plano a plano la Psicosis de Alfred Hitchcock. Sí. Pero tanto en El Cabo del Miedo como en Infiltrados, Scorsese aporta algo más, aporta su mirada más, es verdad, más en El Cabo del Miedo que en Infiltrados. Sí, a mí me encantan las dos, que conste que a mí me gustan mucho. Pero yo sí que creo que aporta su mirada, aporta su ritmo, un modo de llevar la narración. Y sí, pero bueno, fíjate, Infiltrados, que es la película por la que al final le dan el Oscar, ¿no? Yo no la hubiera puesto me gusta, pero no me parece ni siquiera de su top 5 o de su top 10, ¿no? O sea, creo que tiene 10 películas antes de... ¿Y el irlandés? Yo he escuchado muy mala crítica de irlandés, pero a mí me gustó muchísimo esa película. A ver, el irlandés hay que entenderla. A mí me costó entrar, yo te lo reconozco, y entré, yo creo que al tercer visionado, entendiendo qué hace ahí Scorsese. Claro, Scorsese hace un ciclo de gángsteres que está conformado por Malas Calles, Uno de los Nuestros, Casino. El Lobo de Wall Street podría ser, no son gángsteres, pero es como Uno de los Nuestros en Wall Street. Pero bueno, la dejamos fuera. Y luego... realmente el irlandés. Estas 4 películas, nuestra tetralogía, Malas Calles, Uno de los Nuestros, Casino y el irlandés. Claro, los gángsters de Scorsese no son los de Coppola, por ejemplo, o sea, no es El Padrino, no hay ese glamour, no hay esa elegancia, aunque siempre son elegantes, pero son más, para ellos la pertenencia a una banda o a la mafia es un problema afectivo. Tienen que estar ahí para ser queridos, porque esa es su gente, no han conocido otra vida. Entonces, ¿cómo muere un gángster de Scorsese? Yo creo que Scorsese lo que quería mostrar era eso, los últimos 50 minutos del irlandés. ¿Cómo muere una persona que ha matado, que ha vivido en violencia toda su vida, que ha vivido en la mentira? ¿Cómo muere una persona así? Y Scorsese lo que te dice es, pues como todos, muere pues habiendo perdido sus capacidades, muere de viejo, muere dolorido, si no ha hecho examen de conciencia, que ese es el final del irlandés, ¿no? Pues muere a lo mejor sin haberse dado cuenta de sus errores, sin haber recapacitado por ellos, sin la oportunidad de pedir perdón. Muere solo, porque ha ido vetando todo el afecto. En fin, a mí me parece una película, es verdad que quizá es demasiado larga, a mí me parece que está, es muy larga, que está en el metraje perfecto, pero donde Scorsese cuenta cómo es el ocaso de un gángster, de los que él narra o de los que protagonizan sus otras películas. ¿Y cómo consiguió que Joe Pesci entrase? Creo que hubo negociaciones con Robert De Niro. Eso fue un forcejeo que yo creo que hasta el mes antes de comenzar el rodaje, la semana antes, no sabían si iba a estar o no. Claro, él quería reunir a los 3 grandes, quienes habían protagonizado sus grandes películas de gángsteres. Evidentemente, Robert De Niro, Harvey Keitel, que ya aparece en su primera película, Robert De Niro aparece en la tercera, y Joe Pesci, que aparece en en Toro Salvaje, por primera vez en Toro Salvaje, y luego en Uno de los Nuestros y en Casino. Y Joe Pesci se había retirado, yo creo, en el año 99 o algo así, se había dedicado a hacer su música y tal. Robert De Niro le había conseguido, le había dado un papel muy pequeño en 2006 en su película El Buen Pastor, y la productora estaba de los nervios, decía, es que no va a venir nunca, el papel está escrito para él, quería reunir a estos, quería trabajar con Al Pacino, que no había trabajado todavía, y que es también un referente del cine gángsteres, y no lo vamos a conseguir. Y Robert De Niro, flemático como es él vendrá, y la semana antes vino, ¿no? Pues por pura amistad, por puro cariño hacia Robert De Niro. Y es verdad que él, su presencia en la película, realmente le da el empaque a la narración, porque ese actor al que hemos visto representar siempre personajes muy violentos, en Toro Salvaje no tanto, pero en Casino, Uno de los Nuestros, muy violentos, muy sangrientos, que ese personaje se modere, que esté siempre contenido, con una ira muy retorcida realmente, muy sosegada, pero más retorcida,
era fundamental para que la película funcionase y cerrase esa tetralogía de gángsteres. Sí, para mí ha sido todo un descubrimiento que hable en el libro de sobre Martin Scorsese de su legendaria montadora Thelma Schumacher y sus declaraciones además son muy significativas cuando ella afirma que las películas de Martin, porque le llama así amistosamente, no son violentas hasta que entran en mi sala de montaje. No sé si me lo puede explicar. Porque lo dice ella de esa manera. Pongo una nota al pie ahí cuando traigo esa cita, porque yo la busqué durante días, esa cita de Thelma Schumacher, y no la he encontrado. Pero sí que aparece en varios sitios. Entonces, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato, es decir, si no la ha dicho ella, hubiera estado bien que la dijera. Yo espero que la haya dicho en algún momento, pero no he encontrado la cita original. En cualquier caso, claro, Martin Scorsese es un señor que adora, por ejemplo, a Sergei Eisenstein, ¿no? El gran padre del montaje, con todos sus tipos de montaje métrico y montaje intelectual y todo esto, ¿no? Entonces, Thelma dice que Martin cuando está rodando ya está pensando cómo va a montar los planos. Y esto es clave porque realmente sabes que la película dicen que se hace 3 veces, una en el guión, otra en el rodaje y otra en la sala de montaje. Realmente en la sala de montaje es donde yo genero la película en la cabeza de mi espectador. Para mí eso tiene que ser muy complicado. Claro, si uno, por ejemplo, recuerda la secuencia de la ducha de Psicosis, yo esa se la pongo a mis alumnos en clase. Digo, ¿quién ha matado a esta mujer? Y todos dicen, pues no sé, la madre, Norman Bates, no sé qué, no sé cuántos. Digo, no, la habéis matado vosotros. Porque no hay ni un plano en el que se vea el cuchillo rozando la carne, ni uno solo. Pero a través del montaje se nos genera una ilusión en la cabeza de que aquella mujer ha sido muerta por ese señor con el cuchillo. Pues si esto lo llevamos al cine Scorsese, una secuencia equivalente es la última pelea con Sugar Ray Robinson, con este boxeador de color negro, en Toro Salvaje, hacia el final de Toro Salvaje, ¿no? Entre Ray Robinson y Jake LaMotta. Esa secuencia está tomada de la de Psicosis y esa secuencia te deja aturdido. Te gusta el boxeo o no, tú estás ahí, estás como aturdido por todos esos golpes. Sí, bueno, verdad. Pues esa generación de la ilusión, que en esa secuencia se ve muy bien, está presente en todo el cine Scorsese. Es un señor que sabe combinar muy bien una imagen con la siguiente, que sabe narrar muy bien con imágenes. No es un mal guionista, aunque siempre ha sido co-guionista con otros, es decir, nunca ha dejado de apoyarse en otras personas a la hora de redactar los guiones y muchas veces ha dejado que el guión lo hagan otros, aunque siempre dando notas, siempre dando apuntes. Pero realmente es muy importante esa colaboración con Thelma, que viene además de sus años de juventud. Es decir, lo primero que hace Martin Scorsese es montar, más allá de unos cortos, pero antes de su primer largometraje, lo primero que hace es montar una película, un documental que es Woodstock, con Thelma Schumacher, ¿no? Entonces es una relación que ya se conoce muy bien, que saben lo que uno quiere, lo que el otro espera, en fin, es una simbiosis y espero que, bueno, pues que Thelma siga presente hasta que Martin deje de hacer cine, porque realmente que sin su montaje el cine Scorsese perdería algo esencial. Sí, el capítulo 6 se titula Amarás a quien no debes y pones 2 citas que las voy a leer porque me pareció curiosa. A Martin las mujeres lo engañaban fácilmente, él las quería, Maun la adoraba, lo dice Martin, y Martin Scorsese dice, ellas, entre paréntesis, nos aguantan hasta que descubren quiénes somos, después hay que buscarse otra. ¿Qué relación ha tenido este señor con las mujeres, con su esposa, y qué te llama la atención de todo ello? Y así hacemos un poquito de salseo y le hacemos la competencia a Jorge Javier Vázquez. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver, Martin Scorsese no ha tenido una relación sencilla con las mujeres, ¿eh? Él está casado con la Rain-Marie Brennan. Luego tiene, pues cuando él empieza a hacer cine, ¿no? Que es esa cita de Martin Madick, es de esa época, ¿no? Cuando los dos estaban ahí escribiendo a 4 manos y estaban viendo, bueno, pues cómo llegar a una cámara y escribían ahí en su
en su coche muertos de frío y luego sus mujeres pues llegaban y les echaban la bronca. Bueno, pues Mark Martin habla de esos años. Luego, pues después de Marilla Rain Brennan, es verdad que tiene esa relación con la que yo cito varias veces, que es Weintraub, ¿no? Esta hija de Fred Weintraub que sale en Malas Calles, que es una de las dos que sale en Malas Calles, Sí. y que, bueno, pues la acompaña en sus años del éxito. Luego, haciendo New York, New York, él pierde un poco la cabeza. Con Liza Minnelli, ¿no? Y se lía con Liza Minnelli. Luego, pues se liará con Julia Cameron, es decir, o antes, ya no recuerdo el orden, porque la verdad es que lo escribí, pero no recuerdo exactamente el orden. Luego estuvo unos años, ¿no? Que es cuando casi se muere después de New York, New York. Está unos años con Isabella Rossellini. Yo creo que está casado un año o poco más. Y, bien, pues ya se ve, ¿no? Que, pues, 3 matrimonios, una relación entre medias con Sandy Weintraub. Bueno, pues ya se ve que es un señor como con una cierta volatilidad emocional, o que lo fue al menos, ¿no? Yo creo que luego él se va serenando y al borde de, si mal no me equivoco, de los 50 años, conoce, o de los 60 años, ya no recuerdo bien, conoce a su mujer Helen, de la que nace su hija Francesca, ¿no? Que es una Instagramer que le tiene por ahí en Instagram y que ya ha sido su mujer, pues ya digo, no recuerdo exactamente, pero desde hace más de 2 décadas, sin duda. Perdón, que además Sí. está enferma, que bueno, pues o sea que hay un cuidado y un amor muy tierno entre los dos, y esto se traduce en las entrevistas. Pero le ha costado llegar ahí, le ha costado mucho, y él cuenta, en cierto modo, pues que él también sufre de ese complejo virgen prostituta que decía Freud, ¿no? Y que se ve mucho en sus personajes, que es la tendencia de algunos hombres a idolatrar a las mujeres o a denostarlas, y no hay nada entre medias, ¿no? Es decir, la idolatran, es como una diosa ante la que se rinden, y luego, en cuanto se acuestan con ella, pues se vuelven inseguros, se vuelven torpes y empiezan a denostarla. Esto se ve en casi todos sus personajes, ¿no? Sí. Sus grandes personajes. Pues esto se ve en el Jake LaMotta de Toro Salvaje, esto se ve muy bien en Travis Bickle, en Taxi Driver. Si nos movemos a una película mucho más actual como es El Lobo de Wall Street, pues se ve muy bien en el caso del protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio. Es decir, al final él habla una vez más de lo que conoce, y lo que conoce es esa relación tóxica de extrema ambivalencia entre la adoración y el desprecio entre las mujeres, y es la que él ha vivido una gran parte de su vida, hasta que ya en un momento determinado consigue librarse y tener una estabilidad emocional junto con su mujer actual, Helen. Bueno, ahora si te parece bien, aprovecho un giro final y Sí. te tienes que imaginar que yo soy un periodista y que tú eres Martin Scorsese. Vale. Y yo te pregunto que por qué hiciste un documental sobre tu vida al principio de tu carrera. Y tú me tienes que responder como si fuese Martin Scorsese con la mirada de la portada del libro, que es una foto muy original que yo nunca había visto de Robert De Niro. No, ese es Martin Scorsese, ojo. Sí, sí. El de la portada. Pues yo hice Italian American en el año 74 para mostrar la relación que yo tenía con mi familia, para mostrar la dureza de la vida de esos inmigrantes que habían venido de Sicilia y cómo habían llegado a Estados Unidos, y aunque no habían progresado todo lo que ellos hubieran esperado, pues habían tenido más posibilidades, al menos posibilidades de una vida razonablemente buena. Quería mostrar lo que había sido mi vida, dónde había crecido, cómo eran mis padres, cómo cocinaba mi madre. Eso quería mostrar. Y por último, para finalizar, atendiendo a lo que has dicho de Magunian, pues también hace referencia, por ejemplo, a John Ford, que a mí me gusta que los directores americanos pues hayan visto cine clásico, que hay muchos que pasan del tema, pero este señor lo ha visto, y podemos decir o podemos concluir que lo que hizo John Ford a la irlandesa lo ha hecho Scorsese a la italiana. Sí, naturalmente con sus con sus paralelismos y sus limitaciones, Sí. Pero yo creo que ese carácter tan profundamente irlandés que tenía John Ford, ¿no? Y que
que impregna todo su cine, esa meticulosidad, también esa hombría de bien, aunque era pues luego un gruñón, pero tenía una hombría de bien indiscutible que trasluce en la antropología que muestra en sus películas. Yo creo que en efecto esa visión irlandesa de la vida que tenía John Ford encontraría su homólogo en la visión italoamericana del cine de Martin Scorsese, sin duda alguna. Y ya por último, esta sí la definitiva de Ángel Caro, ¿vale? He visto que cada película está dedicada a un tipo de persona. Por ejemplo, la invención de Hugo hace referencia a Truffaut y está dedicada a los niños. Hay muchas que están dedicadas a otros, hay algunas que están dedicadas a ella. Algunas están dedicadas a Dios. Cuando se refiere, por ejemplo, a ella, ¿a qué ella se refiere? ¿A alguna de las mujeres que haya tenido o a quién? ¿O a su madre? Eso me imagino que estás hablando de la lista cuando digo, bueno, pues el principio de Martin, ¿no? Eso es, sí. Una película para mí, una para ellos. Entonces, ¿me puedes decir cuál es la película? Porque no tengo ahora delante el libro y no sabría cuál es la que ahora mismo no te puedo decir, pero hay unas cuantas que son para, a ver si las encuentro rápido. Para ellos, o sea, él hace películas para sí y películas para ellos. Sí, yo cuando decía ellos entendía que para ellos era como el típico encargo de... Claro, sí. O sea, eso es, ¿no? Mira, aquí las tengo, por ejemplo, dice... New York, para nadie. El último bal, por amor al arte. Por ejemplo, dice Casino para ti. Al límite para ellos. Silencio para Dios. Claro, yo antes de esa lista explico lo que él dice en su viaje con Martin Scorsese por el cine americano, que él dice, ¿cómo puedo ser un director que cuente lo que quiera estando en Hollywood? ¿Cómo se hace? Haces lo que quieren otros, haces una para ti y una para ellos, y esa ha sido la constante en su vida. Para hacer el cine que él quería y las películas que él quería, él ha pagado los peajes para otros. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, si nos vamos a una película pues como Taxi Driver, pues es para él. Si nos vamos a una película como El Cabo del Miedo, pues esa era una deuda que tenía contraída con la Universal, es para ellos. El Rey de la Comedia, pues la hizo para Robert De Niro, por la insistencia de Robert De Niro, pues para Robert De Niro. Silencio para Dios. Pero esa tónica, que es la que más se ve en esta lista de para ti y para ellos, pues es un poco de lo que ha vivido el cine Scorsese. Es decir, para hacer ese cine que yo quiero hacer, pues tengo que transgredir a veces haciendo encargos, haciendo lo que no me gusta. Lo grande de Scorsese, y por eso se ve que es un autor que trasciende, que es un autor que ha esculpido con cincel su nombre en la historia del cine, es porque aunque haga películas de encargo, películas para otros, él tiene tanto su impronta, su cine tiene un ADN tan profundo y tan claro, que en el fondo siempre son películas de Martin Scorsese, siempre son películas que llevan su impronta y su identidad y que nos dan esa visión profunda, a veces atormentada, sugerente y atractiva y muy completa del ser humano, de su relación con los otros, con Dios y consigo mismo. Bueno, pues muchas gracias, Rubén de la Prida. Nos ha encantado tu libro, Los 10 mandamientos de Martin Scorsese. Muchas gracias a ti, Víctor, y un fuerte abrazo. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.